Y mira, por varios domingos hemos estado escuchando testimonios de hermanos nuestros que han compartido sus historias de vida. De hecho, hago ahí un pequeño comercial, los tenemos todos los testimonios ya en YouTube para que tú puedas compartirlos, para que tú puedas compartir esos testimonios a personas que quieran escuchar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero yo no sé tú, pero siempre es edificante escuchar historias de éxito, historias de cambio, de mujeres, de hombres que se han levantado, que en medio de la adversidad han salido adelante. Yo recuerdo que uno de los primeros libros que leí como creyente, ¿verdad? O como joven, porque pues a los 14 años ya acepté a Cristo, pero pues tenía, no sé, tendría 17 años tal vez cuando yo leí este libro, y algunos lo conocen, que se llama Corre, Nicky, corre. Es el testimonio de un joven puertorriqueño, Nicky Cruz, cómo él era en las pandillas de Nueva York, tremendo, pero un día él tuvo un encuentro con Jesús. Ese libro está muy interesante y pues nos relata su testimonio. Entonces yo me acuerdo que lo leía, me lo comía, ¿verdad? Porque el poder ver testimonios de otras personas, lo que Dios ha hecho en sus vidas, siempre es algo padre. Yo creo que incluso por eso la palabra, la Biblia, siempre es relevante a nuestras vidas, porque también nosotros encontramos historias apasionantes, ¿verdad? No son cuentos, son historias reales que nos hablan del poder de Dios, de la mano de Dios, de lo que Dios puede hacer en las vidas. Pero mira, al margen de todas estas historias que podemos escuchar, testimonios que podemos escuchar, la pregunta que hoy quiero hacerte es: ¿cuál es la historia que tú vas a dejar? ¿Cuál es el legado que estamos dispuestos a dejar en esta vida? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es mi historia? Y de hecho así he titulado esta enseñanza: ¿cuál va a ser tu historia? Y cuando hablo de tu historia, hablo también de mi historia, de mi vida, porque a veces pensamos que cuando hay contextos de crisis, cuando hay contextos complicados, ¿verdad? Como el que estamos viviendo, y sé que hay muchos sueños que tal vez para muchos se han detenido, se han frenado, ideas, uno tenía planes, ¿verdad? De comprar un terreno, de que la iglesia siguiera creciendo, de empezar nuevas obras, o a lo mejor tú de irte a otro país para estudiar, o ese negocio que tenías e incrementarlo. Y pareciera que en medio de esta crisis, y no solamente la crisis económica, sino la crisis moral en la que estamos viviendo, en medio de tanta oscuridad, de pecado, y también donde nosotros vemos cómo Satanás, el príncipe de este mundo, está impactando, ¿verdad?, a este mundo en oscuridad, y que su propósito es robar, matar y destruir. Corremos el riesgo, amada iglesia, de olvidar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y el primer error es pensar que en este tiempo difícil, ¿verdad?, tal vez no voy a poder salir adelante. Pero yo te quiero decir que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, yo te quiero hablar hoy de cómo la palabra nos enseña que no depende de las circunstancias, no depende de lo externo, sino depende de la palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas. Depende de lo que tú y yo podamos creer en el Señor. Y sabes, quiero hablarte hoy y quiero decirte que sí podemos nosotros marcar en nuestra propia vida una historia que sea diferente. Una historia en donde podamos nosotros impactar a nuestros hijos, impactar a nuestra familia, impactar incluso a nuestra sociedad, ser luz en este mundo, caminar haciendo la voluntad de Dios, y aún en medio de la crisis, ¿verdad? Yo veía hoy en la mañana en el periódico, en el Universal, primera plana, una primer nota que más o menos decía esto, ¿verdad? Más de 10 millones de personas han perdido sus negocios en México. Todo está mal, todo suena complicado, todo está difícil,
Pero sabes, yo quiero decirte que no importa las circunstancias, Dios sigue siendo el mismo. Y Dios quiere que nuestra mente sea renovada. Y quiero hablarte hoy de un hombre que vivió en un tiempo aún peor que el que tú y yo estamos viviendo, pero realmente su problema no era la crisis que él tenía. Su problema estaba en su mente. Su problema estaba en sus pensamientos y en los conceptos que tenía sobre la vida. Realmente ese es el problema. Mira, en la Biblia encontramos en el libro de Jueces, y vamos a ir sobre el libro de Jueces, pero Jueces, el libro de Jueces, todo el libro de Jueces, ¿verdad?, nos describe una de las épocas más oscuras del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha tenido muchas épocas oscuras, difíciles, complicadas. Pero una de las épocas más complicadas es en este tiempo, en donde Dios había dado la espalda al pueblo de Israel. Y fue por su desobediencia. Y Jueces capítulo 2, versículo 12, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Y abandonaron al Señor Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, y siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Versículo 18. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía, les rendía culto y además se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Por 350 años, más o menos, hay un ciclo muy triste que el pueblo de Israel vivía en este tiempo. Y desafortunadamente se acostumbraron a ello. Y este ciclo lo encontramos desde el primer capítulo de Jueces hasta el último capítulo de Jueces, en donde el ciclo era algo que era continuo. En primer lugar, ellos se alejaban de Dios. Se alejaban de Dios porque buscaban otros ídolos, otros dioses, o simplemente se olvidaban de Dios. En consecuencia, les iba mal. En consecuencia empezaban a tener problemas, las naciones de alrededor empezaban a traer sobre ellos opresión, dominio, control, y entonces ellos empezaban a sufrir, empezaban a llorar, a quebrantarse, y buscaban a Dios y pedían ayuda. Y Dios en su misericordia actuaba, y de manera esporádica y en diferentes regiones Dios levantaba lo que era un juez, hombres que tomaban la palabra que Dios les daba, hombres que tenían un propósito, hombres que hacían una historia diferente de ese momento, y entonces Dios cambiaba las circunstancias, Dios les daba la victoria, y por un tiempo ellos, el pueblo de Israel, estaban en paz. Pero cuando ese juez moría, y cuando todo estaba en paz, otra vez ellos se alejaban de Dios. Y ahí vamos con ese círculo que ellos lo hacían de manera constante. Y sabes, esto me habla del corazón del hombre, de nuestra naturaleza humana, de cómo muchas veces somos muy vulnerables a actuar de esta manera. Muchos creyentes, incluso, déjame decirte, que así viven. Muchas personas que incluso han confesado a Jesús en su corazón, viven de esta manera. Cuando tienen dificultades, buscan a Dios. Sí, saben que Dios está ahí, saben que Dios les ayuda, pero hacen de su vida lo que quieren. Cuando empieza a venir la crisis, cuando empieza a venir problema, cuando vienen momentos como los que estamos viviendo, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero hay muchos creyentes que voltean sus ojos a Dios. Señor, ayúdame en la enfermedad. Señor, el virus. Señor, el trabajo. Ahora sí me acuerdo que te necesito.
Y mira, Dios en su misericordia les responde. Dios en su misericordia responde nuestras oraciones. Pero cuando pasa la tempestad, cuando ya todo otra vez está bien, se olvidan de Dios. Y a veces nosotros decimos, bueno, pues a lo mejor así está bien vivir. Pero yo te voy a decir algo. Vivir de esta manera se paga un precio muy alto. ¿Cuál es el precio de vivir de esta manera? No hacer historia en esta tierra. Es decir, no vivir una vida abundante. Vivir solamente dando vueltas, como vivir en el desierto, tropezándose, como dice el dicho, con la misma piedra y nunca aprender. Y yo no quiero vivir de esa manera. Yo no quiero vivir solamente en esta tierra sin hacer historia, porque yo quiero tener una historia en mi vida, porque yo te quiero decir, amado hermano, Dios te ha creado, Dios te ha dado la vida para que tú tengas tu propia historia, para que tú puedas marcar a tus generaciones, para que tú seas bendición en tu casa, para que en este mundo podamos decir que sí podemos ser diferentes. Pero los que viven en ese ciclo, donde todo está bien, se alejan de Dios, tienen crisis, vienen con Dios, lloran, Dios les ayuda y se olvidan de Dios, y entonces otra vez todo está bien, se alejan de Dios y caminan en ese círculo recurrente. Entonces no están haciendo historia, son simplemente creyentes X, creyentes que bueno, pues ahí la llevan, ahí viven, ahí sobreviven, tal vez ya perdieron el matrimonio, tal vez ya perdieron su economía, tal vez ya perdieron su familia, tal vez ya perdieron, no sé, tantas cosas y bendiciones que Dios podía haberles dado, solamente por haber decidido vivir de esa manera. Pero gracias a Dios porque Él nos enseña en su palabra, aún en el tiempo de jueces, Él levantó hombres, Él levantó mujeres que fueron sensibles a la voz de Dios. Él levantó personas que no callaron, hombres que a pesar de sus temores, a pesar de sus circunstancias, pudieron decir, Dios, yo te creo, yo voy a tomar tu palabra, y marcaron diferencia. Y por eso tenemos 12 jueces, 12 hombres. Algunos dicen que son 15. Bueno, 12 o 15, 12 hombres, mujeres que se levantaron, que marcaron diferencia, que hicieron historia, que están en la palabra de Dios, su historia. Y que están algunos de ellos escritos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, marcados como los héroes de la fe. Hermano, yo te quiero hablar este día, que eso es lo que Dios quiere de tu vida, eso es lo que Dios quiere de mi vida, que podamos nosotros marcar o crear nuestra propia historia. Y yo te voy a hablar hoy de uno de estos tantos jueces, de Gedeón, que está en el capítulo 6 de Jueces. Y por favor ve abriendo ahí tu Biblia en el capítulo 6, porque esta historia contiene todo lo que yo te he dicho. Y lo primero que quiero ver es como el versículo 2, 1 y 2, capítulo 6, versículo 1 y 2, nos dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Ahí viene el ciclo. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Cuando tú te alejas de Dios, cuando tú te olvidas de Dios, entonces Dios da la espalda. No es que Dios desea lo malo, pero al alejarte de Dios, tomas malas decisiones. Al alejarte de Dios, eres insensible a su voz, haces cosas equivocadas y a veces, cuando Dios da la espalda, entonces viene sobre nuestra vida tribulación. Los entregó a los madianitas y los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes y en las cuevas y en lugares fortificados. La palabra de Dios nos dice que los madianitas, ¿verdad?, que eran enemigos de Israel, tenían el control de todo este territorio. La Biblia nos dice, y lo voy a resumir por causa del tiempo, ¿verdad?, que eran miles, como langostas, dice que eran los de Madián, que llegaban a esta región de donde estaban viviendo y despojaban a los israelitas de sus cosechas, de sus animales, de sus ovejas, de sus bueyes, de sus burros, de sus asnos, y todo lo que ellos hacían, todo lo que ellos tenían, se los quitaban. Yo creo que no solamente les quitaban sus cosechas,
sus animales, sino también, o seguramente, muchos perdían la vida, mataban a gente. Y de esta manera dice la palabra que Israel se empobrecía. Pero la palabra de Dios nos enseña, este ciclo viene, el pueblo de Israel clamó a Dios. El pueblo de Israel se acordó que tenía un Dios. Y todo clamor que tú hagas a Dios, todo clamor, toda angustia, todo dolor que tú levantes tu voz a Dios, sabes, Él va a escuchar. Y lo va a hacer por su gracia. Él ha dicho en su palabra, aún clama a mí y yo te responderé. Dios responde, Dios en su misericordia. Mira, yo no lo entiendo, pero ese es el amor de mi Dios. Esa es la misericordia de mi Dios. Entonces Dios va a responder. Dios escucha el clamor de su pueblo, de esta región, de este pueblo que está siendo lastimado, herido, pisoteado por los de Madián. Y entonces levanta a un hombre, o va a llamar a un hombre que se llama Gedeón, un instrumento en las manos del Señor. Y el versículo 11 de capítulo 6 de Jueces dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, ¿verdad? El ángel de Jehová, Dios mismo, es quien se le aparece a Gedeón. Entonces le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió. Mira la respuesta de Gedeón: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Es el reclamo de Gedeón. Y entonces Jehová, mirándole a los ojos, le dijo, como que no le hizo mucho caso a su queja. Y ahorita vamos a ver qué sucedió. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y otra vez Gedeón, con su mentalidad equivocada, le dice: ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo otra vez, no le hace caso a su manera de ver las cosas: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¡Wow! Esta historia tenía mucho que no la predicaba, que no la compartía, pero quiero decirte que personalmente esta historia a mí me llena de energía, me llena de fe, me llena de saber que Dios puede hacer algo en mi vida también. Si Dios lo hizo con Gedeón, Dios lo va a hacer conmigo también. Y yo no sé tú este día, hermano, tú también tienes que tomar esta palabra, tú también tienes que arrebatar esta palabra y también decir: yo lo creo en mi vida. Amén. Dilo ahí en donde estás: yo lo creo, yo creo que Dios va a hacer grandes cosas en mi vida. Ahora, quiero solamente mencionar 4 puntos muy importantes, que son los que Dios habla. No es tanto lo que Gedeón habla, porque mira, lo que Gedeón habla sí es importante y lo vamos a ver, pero lo que más importa es lo que Dios habla. Lo que Dios habla, repite conmigo: lo que Dios habla. Lo que Dios habla es lo que vale. Lo que Dios habla es lo que va a ser. Lo que Dios habla es lo que puede suceder si yo le creo. Ahora, Dios puede hablar, pero yo no le creo. Dios puede hablar, pero yo no sé si realmente lo voy a tomar en mi vida. Por eso yo quiero resaltar lo que Dios habla. Lo primero que vemos es como Jehová le dice, Jehová, cuando se presenta con Gedeón, le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y tú dices: ¿sí sería varón esforzado y valiente? Yo he oído enseñanzas donde muchos dicen: pues no era varón esforzado y valiente.
Muchos dicen, bueno, sí lo era, pero Dios estaba viendo lo que iba a hacer, ¿no? En el futuro, lo que Dios iba a hacer en él. Yo te quiero decir lo siguiente. Gedeón había crecido y había vivido en tiempos de escasez. Tiempos de guerra, de destrucción y de pobreza. Y esto que vivió Gedeón, como muchos de sus hermanos, le pudieron haber llevado a la destrucción, ¿verdad?, de su propia vida. Sin embargo, vemos a un Gedeón que a pesar de la crisis, que a pesar de lo que está viviendo, yo puedo ver que él con su familia están luchando contra corriente para mantenerse en medio de la destrucción. Yo veo un Gedeón que sí está escondido en un lagar, porque así nos dice la Biblia. Un lagar era el lugar donde se pisaban las uvas, ¿no? Era una especie como de alberca, ¿no? Como una alberquita donde se vaciaban las uvas y ahí las vírgenes, las mujeres, ¿verdad?, pisaban con sus pies las uvas y tenían como una especie de salidas en las orillas donde el jugo se recolectaba y se fermentaba la uva. Ese era el lagar. Entonces, ahí estaba Gedeón escondido y lo que él estaba era sacudiendo o limpiando el trigo, separando la cáscara de la semilla. Y esto es muy común que nosotros en algún momento lo hayamos visto, porque es como cuando los agricultores o la gente de campo ha recogido el trigo. Muchas veces toman los grandes manojos de trigo cuando ya se ha secado y tienen una especie de trinche, ¿verdad?, donde toman el trigo, lo avientan hacia arriba y el mismo aire hace que se separe, que esta cáscara tan delgadita y tan frágil, ¿verdad?, el viento, donde hay viento, se empiece a ir y solamente caiga en lo que es la semilla. Entonces, lo que está haciendo Gedeón era esconderse en un lagar y ahí tiene tal vez poquito trigo, tiene poquita cosecha, ¿verdad? No hay viento. En ese lugar no hay viento, entonces tal vez él estaba como soplando el trigo, ¿verdad?, separando, limpiando el trigo de la cáscara. Y yo creo que él estaba ahí luchando. O sea, tal vez muchas cosas pasaban por su mente, como, ¿por qué nos está pasando esto? Si Dios está con nosotros, ¿por qué vivimos de esta manera? Tal vez preguntas y dudas que muchas veces nosotros tenemos. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué si Dios me dijo que me va a ayudar? ¿Por qué si Dios me prometió que me va a bendecir? ¿Por qué estoy pasando esta crisis? Pero eso no detuvo a Gedeón. Eso no hizo que Gedeón se detuviera. ¿Sabes? La vida es así. Yo recuerdo cuando Sammy nació, nuestro hijo mayor nació, yo he platicado este testimonio, pero fue un tiempo de crisis. Porque yo dejé de trabajar. Mira, muy rápido, mi esposa trabajaba en una empresa y yo trabajaba en otro lugar. Cuando nace Sammy, ella renuncia a esa empresa, pero le prometen que el lugar que ella tiene, yo podía ocupar ese lugar, porque mi esposa en ese tiempo ganaba más que yo. Tenía mejor sueldo, tenía más prestaciones. Entonces, yo renuncio a donde trabajo y me voy a trabajar a donde ella estaba. Ella estaba en ese tiempo, era MBS Multivisión, ahí en el aeropuerto. Y cuando yo quiero entrar, me dicen, no se puede. Espérate, estamos viendo la autorización. Y para no hacerte el cuento largo, yo me quedé como el perro de las dos tortas, sin trabajo. Y entonces fue un momento difícil. Sammy había nacido y yo empecé a buscar trabajo. Y yo me acuerdo que un amigo en ese tiempo de la iglesia, nunca se va a olvidar, ese amigo, Miguel Zarza se llamaba, él era tornero, tenía un torno en su casa. Y él hacía unas piececitas de cobre, bueno, las maquilaba y las vendía a otra persona. Y eran unos como capuchones que se usaban en los motores diésel, en los motores de los trailers. Entonces lo que él hacía era maquilar eso. Y entonces cuando yo no tenía trabajo, me acuerdo que él me dijo, ¿quieres trabajar? Yo te puedo dar trabajo. Y entonces yo me acuerdo que yo iba a su casa y ahí en el patio de atrás, y mira, yo nunca he sido de meter las manos, o sea, no lo soy, ¿no? O sea, hay hombres que son de
meter las manos, de los motores, de los carros, de todo eso. A mí, pues no, me cuesta, ¿no? Lo hago, pero me cuesta, ¿no? Mis cuñados, por ejemplo, ellos meten las manos y les encanta y construyen y hacen, pero yo no soy de ese perfil. Pero yo tenía que trabajar y yo tenía que golpear ese cobre, meterlo en fuego, meterlo al torno, con las manos, metía las manos. Me acuerdo que después ya de varias semanas yo tenía las manos literal, hermano, te lo digo, con callos, con sangre, porque obviamente no tenía todavía los callos, ¿verdad? Pero tenía más bien las ampollas. Y cada vez que yo iba, porque me acuerdo que hacia donde yo iba era hacia Valle de Aragón, hasta la sección de Valle de Aragón que está pasando el río de los Remedios, yo iba orando y yo iba diciendo, Señor, ¿tú tienes algo mejor para mí? Señor, esto no es lo que yo quiero de mi vida. Y obviamente Él me daba un apoyo, creo que eran 300 pesos a la semana. Pero sabes, Dios tuvo misericordia y empecé a buscar trabajo y Dios me dio gracia en donde entré a trabajar, donde estuve ahí casi 15 años trabajando. Pero sabes, las crisis en la vida a veces nos hacen pensar como Gedeón, ¿por qué? Si Dios ha prometido, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo veo? Pero te quiero decir algo, las crisis en la vida van a ir forjando nuestro carácter. Ahora, yo veo un Gedeón que a pesar de la crisis que tiene, de la pobreza el ambiente, el contexto en el que está, de crisis, de guerra, de pobreza, de todo está mal, él tiene carácter para levantarse y para trabajar. No es lo que él quería, no es lo que él esperaba, pero él se esfuerza. Y eso es lo primero que te quiero decir. Los problemas en la vida forjan el carácter en ti o te conviertes en una víctima de los problemas que estás pasando. Así es. Te voy a dar un pensamiento. El alcohólico es alcohólico porque tuvo problemas en un punto de su vida. Pero un pastor que sirve a Dios también lo es, porque tuvo problemas en un punto de su vida. ¿Encuentras la diferencia? Solamente es la actitud. Porque todos hemos tenido problemas. Porque todos hemos pasado momentos difíciles. Pero la diferencia está en el carácter. Unos deciden caerse, unos deciden decir, ¿por qué a mí me pasa? Y otros, en medio de la adversidad, se esfuerzan y son valientes. El carácter es como la varilla del acero que le da fortaleza al cemento. Una columna, si no tiene varilla, es fácil que el cemento se quiebre y se caiga. Pero el acero se va a doblar, pero no se va a partir. Y así es el carácter. En la medida en que Dios está forjando el carácter, en la medida en que la crisis te lleva a permanecer en la lucha. Sabes, Dios nos creó incluso con esa capacidad de soportar problemas, de aguantar dificultades. Y el carácter bien formado, el carácter que empieza a forjar Dios en tu vida, va a hacer que permanezcas en la lucha. Y yo veo a un Gedeón que está en la lucha, que está tratando de obtener comida para su familia en medio de la crisis, que sí tiene cosas en su corazón y es lo primero que le dice a Dios: ¿por qué, Señor, si tú me dices que soy esforzado y valiente, en este momento estamos así? ¿Sabes? Pero mucha gente se desmorona, se desanima porque las cosas no son como ellos piensan. Salen corriendo incluso en su relación con Dios. Se desaniman y, ¿sabes? Fracasan.
Y Dios no quiere esa clase de hombres ni mujeres. Yo estoy aquí para decirte, Dios espera que tú sigas adelante, que aunque a veces en tu mente hay interrogantes, hay dudas y dices, Señor, ¿por qué está pasando esto? Mira, Dios tiene el control. ¿Te acuerdas cuando Elías en una ocasión se desanimó? Cuando Elías empezó y corrió y huyó porque esta mujer Jezabel lo quería matar, y llega a una cueva, a un lugar donde él mismo dice, Señor, mejor mátame, me quiero morir porque soy el único que te ha honrado y soy el único entre tanta gente que tiene temor de ti. Y Dios le dice, a ver Elías, después de hacer tu berrinche, ¿verdad? Después de llorar y después de ya tener tu etapa de desánimo, levántate. Tienes mucho por hacer todavía. ¿Te acuerdas cuando Josué se levanta para empezar a poseer la tierra prometida, ¿verdad? La tierra de Canaán, y la segunda ciudad, la ciudad de Jai, es donde él pierde la batalla. Y la Biblia nos dice que él entonces igual se tiró y empezó a llorar y le dijo, Señor, ¿por qué tú me prometiste? Y mira cuántos perdimos, murieron. Y Dios le dice, a ver, Josué, levántate. El problema no eres tú, el problema no es mi palabra, el problema es que Israel ha pecado. Hay mucho por hacer todavía. Y ahora vemos a un Gedeón también, un Gedeón desanimado, ¿sí? Un Gedeón que dice, Señor, pero ¿cómo quieres? Si tú prometiste a nuestros padres que nos ibas a bendecir. Pero eso no quita que él tenía carácter. Sí, era un hombre que se había esforzado, que era valiente en su limitación. Porque mira, Dios quiere usar gente que está dispuesto a absorber en su vida las frustraciones, los problemas. ¿Sabes? Eso es lo que Dios quiere forjar en ti. Donde a veces nosotros cuando tenemos dificultades las podemos tener esa tolerancia, esa capacidad de absorber los problemas y creer que Dios está con nosotros. Y aunque parece que Gedeón es un cobarde, para mí él está en el proceso de Dios para llevarlo a otro nivel. Él está en un punto donde él no es un flojo, él no está tirado en la hamaca, él no está solamente lamentándose con los amigos de borracho. Simplemente él es un hombre que se está esforzando. Sí, es un hombre valiente. Sí, es un hombre que no tiene el nivel ni la visión que Dios está viendo para él. Pero por eso las palabras de Dios le dicen, varón esforzado y valiente. Sí, tus quejas pueden ser muchas, pero Dios está contigo. Sigo avanzando. Segundo punto, Dios le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza. Yo te voy a decir algo, Gedeón era un líder. Gedeón era reconocido por la gente de alrededor y Gedeón no era como él pensaba, que él era pobre. Porque aún mira lo que él le dice cuando Dios le dice, ve con esta tu fuerza. Entonces, ¿qué es lo que dice Gedeón? Entonces dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Entonces dijo, ¿con qué salvar a Israel? Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Ve la manera en que Gedeón está pensando, ¿verdad? Él pensaba cosas que no eran verdad en su vida. Él decía, mi familia es pobre, soy de Manasés, soy el menor de la casa de mi padre. Impedimentos en su mente. Él a sí mismo se veía que no podía. Pero mira, si no hubiera sido por Dios que cambió su mente, que cambió su mentalidad, porque Dios le va a mostrar, y quiero que rápidamente podamos ver cómo Gedeón no era lo que él dice. Él no era pobre. Él no era el último de todos, era como yo soy el último de todos. Mira, no tengo posibilidad. Y hay muchos creyentes que así caminan. Es que ¿cómo lo voy a hacer yo? Es que no tengo nada, es que no tengo contactos, es que no puedo, es que ¿cómo lo voy a hacer? Es que yo no sé si me van a dar trabajo. Pero a veces nos colocamos en la última fila, ¿verdad? En la última fila, al final de la fila. Pero Gedeón tenía solo una mentalidad equivocada, porque te voy a demostrar cómo él no era pobre. Hay varios detalles aquí que contradicen lo que él pensaba.
Hay varios detalles que contradicen lo que él pensaba. Lo primero es que dice la palabra que cuando el ángel de Jehová se le aparece, él lo que hace es, él va y prepara un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y pone la carne en un canastillo y caldo en la olla, y sacándolo se lo presenta al ángel de Jehová como una ofrenda. Ahora, yo digo, si Gedeón era pobre, él no tendría un cabrito. Si Gedeón era pobre, tal vez él hubiera presentado en sacrificio unas palomas, una torta de pan, un poco de trigo que estaba limpiando, porque no tenía dinero. Porque el pobre no tiene un cabrito. Segundo lugar, Gedeón lo primero que hace cuando ya recibe la instrucción de Dios y la fortaleza de Dios es derribar los altares de Baal y de Acera que había en la casa de su padre. Y la Biblia dice que ahí en el capítulo 6, en el versículo 25, que esa misma noche Jehová le dijo: toma un toro, ya no es un cabrito, un toro del hato de tu padre, y el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Entonces, tienen toros. Estos animales no son baratos. Entonces, Gedeón no era pobre. Entonces le dice: edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. Y tomó uno de esos toros y lo sacrificó en holocausto, y con el otro, ¿verdad?, derribó las estatuas de Acera y de Baal. También vemos en el versículo 27 que todo esto él lo hizo con 10 hombres que trabajaban para él. Entonces Gedeón, dice versículo 27, tomó 10 hombres de sus siervos. ¿What? 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo del día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Quiero hasta ahí terminar por el tiempo. Pero mira, quiero terminar aquí diciéndote: Gedeón no era pobre. Gedeón tenía una mentalidad de pobreza. Gedeón, en el contexto que vivía, él, claro, a lo mejor era pobre en comparación con lo que él tenía, con lo que él había vivido. Pero recuerda esto, hermano, y con esto termino: lo que tú tienes en tu mano es lo que Dios va a usar para glorificarse en tu vida. Lo que tú tienes en tu mano, Dios se va a glorificar en tu vida. Y este día yo quiero terminar. Me he quedado corto, pero no puedo avanzar porque quiero respetar el tiempo. Y yo quiero que hoy podamos terminar orando. Y que esta palabra que empieza a latir en tu corazón, y te animo a que leas la historia de Gedeón, porque vamos a continuar hablando de él, y que sea Dios el que hable a tu vida. Señor, te damos gracias esta tarde, gracias esta mañana, gracias este día, porque tú nos permites hablar, Señor, y escudriñar tu palabra en la vida de este hombre, de este líder, de este gran juez Gedeón. Señor, que podamos nosotros tomar lo que tu palabra nos enseña. Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que con tu palabra las cosas las podremos lograr. Porque lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Y yo te pido que bendigas a tu iglesia. Y yo te pido que bendigas a cada hombre, a cada mujer, a cada joven que hoy está viendo y oyendo esta palabra. Señor, que podamos levantarnos de esa mentalidad y de esa actitud, Señor, Padre, de falta de fuerza, de carácter, de ánimo, de fortaleza, de salir adelante, de una mentalidad, Señor, negativa, de una mentalidad, Señor, donde las cosas no están funcionando bien. Te pido que tú nos bendigas en el nombre poderoso de Jesús, y bendice esta palabra, Padre. Amén y amén.